Bien, bienvenidos a mi canal Profenet Mate. Aquí nosotros realizamos tutoriales de matemática y hoy tenemos un tutorial muy importante en el área de estadística, siempre pensando en ustedes y en su crecimiento a nivel de aprendizaje. Tenemos aquí, en estadística, vamos a estudiar los datos de características cuantitativas, también los datos de características cualitativas. Se va a diferenciar uno de otro, o sea, usted va a diferenciar con facilidad un dato de características cuantitativas de uno cualitativo. También vamos a ver la teoría sobre las tablas de frecuencia para variables cualitativas y vamos a elaborar una tabla de frecuencia para dichos datos. Usted, al finalizar este video, usted estará en capacidad de diferenciar con facilidad lo que son datos cuantitativos de los datos cualitativos. También estará en capacidad de elaborar, sin omitir ningún paso, una tabla de frecuencia. Entonces, vamos a ver qué le tenemos preparados a ustedes en el día de hoy. Tenemos que los datos de características cuantitativas. Los datos de características cuantitativas son aquellos que se pueden expresar numéricamente y se obtienen a través de mediciones y conteos. O sea, se pueden expresar numéricamente. Ojo ahí. Como ejemplo de estos datos podemos citar las edades de un grupo de estudiantes, número de hijos de una familia, etcétera, etcétera. Los datos de características cuantitativas se clasifican en variables continuas y variables discretas. Usted dirá, ¿pero para qué me están explicando todo esto? Esto es muy necesario. La teoría es un fundamento muy necesario para cualquier práctica, para llevarlo a la práctica. Entonces, son los cimientos para poder llevar algo a la práctica. Vamos a ver. Entonces, variables continuas tenemos que son aquellas que aceptan valores en cualquier punto fraccionario de un determinado intervalo. Como ejemplo de variables discontinuas podemos citar la edad, la temperatura, el peso y la velocidad. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que admiten valores fraccionarios en cualquier punto? Por ejemplo, una persona puede tener 2 años y medio, 2 años.6, supongamos. O sea, puede tener años y puede tener meses, porque los años se fraccionan, pueden ser fraccionados en meses, en semanas, en días. Al igual que el peso, una persona puede tener 105 libras y media, por ejemplo. O sea, quiere decir que acepta un número fraccionario dentro de en cualquier punto de esos números. Sin embargo, las variables discretas, que nos dice que son aquellas que no aceptan valores en puntos fraccionarios dentro de un determinado intervalo. O sea, estas no aceptan. Las variables discretas no aceptan y las continuas sí aceptan un valor fraccionario. Como ejemplo de variables discretas, podemos citar la cantidad de hijos de una familia, los estudiantes de una escuela, los habitantes de un lugar. O sea, tú no puedes decir que una persona, una familia, tiene 2 hijos y medio, porque imagínese usted, 2 hijos y medio, no se puede. Aquí no admite valores fraccionarios. En una escuela no pueden haber, en un aula no puede haber 23 alumnos y un cuarto o un medio, no puede, ¿verdad? Entonces no admite fracciones, admite números enteros. Muy bien, esos son datos de características cuantitativas. Vamos a ver ahora los datos de características cualitativas. ¿Qué son esos datos? Muy interesante. Los datos de características cualitativas son aquellos que no se pueden expresar numéricamente, o sea, a diferencia de los demás, no se pueden expresar numéricamente. Pero ¿qué pasa? Estos datos se deben convertir a valores numéricos antes de que se trabaje con ellos. Aunque no sean valores numéricos, hay que convertirlo porque es que estadística, al fin y al cabo, lo que trabajamos es con datos estadísticos y los datos estadísticos hay que llevarlos a números para poder relacionarlos, para poder sacar conclusiones, para luego tomar decisiones. Los datos de características cualitativas se clasifican en datos nominales y datos jerarquizados. Los datos nominales tenemos, por ejemplo, el sexo, o sea, masculino, femenino. También tenemos algunas carreras universitarias,
administración, contabilidad, son ejemplos. Tenemos los colores, verde, amarillo, blanco, azul, etcétera, etcétera. Los datos jerarquizados son aquellos datos que tienen un orden, por ejemplo, primer lugar, segundo lugar, aquellos variables que tienen un orden, primero, segundo, tercero. Bien, aquí tenemos una nota importante que dice, tanto los datos nominales como los jerarquizados, que por su naturaleza no son numéricos, se convierten en datos discretos. O sea, aquellos datos discretos que ya vimos en la diapositiva anterior, lo podemos ver de nuevo, que no admiten un valor fraccionario. Se pueden convertir en esas variables discretas. Aquí ya hemos aprendido lo que son los datos de características cuantitativas y los datos de características cualitativas. Vimos la diferencia de uno de otro, que quiere decir que uno admite fracciones y el otro no admite fracciones. Hay uno que los datos cuantitativos son numéricos y los datos cualitativos no son numéricos, pero que se deben convertir a números para trabajar con ellos. Es alguna de las diferencias. Ustedes, comparando las diapositivas anteriores con esta, pueden encontrar más diferencias de una de otra y hacer sus comparaciones. Bien, antes de hacer lo que es un ejercicio, vamos a ver qué es una tabla de frecuencia o distribución de frecuencia, que es muy importante saber la teoría. La distribución de frecuencia, las distribuciones de frecuencia son tablas en que se disponen las modalidades de las variables por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentajes, etc. La finalidad de las agrupaciones en frecuencias es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. ¿Qué quiere decir esto? Es que si tenemos muchos datos, por ejemplo, tenemos 5 datos, está bien, no importa, no tenemos que agruparlo en una tabla para entenderlo. Pero si tenemos 100 datos, es muy importante agruparlo en una tabla de estas, de frecuencias, para poder sacar conclusiones. Y repito, para tomar buenas decisiones, que para eso es que sirven los datos estadísticos. También nos dice que es una herramienta que nos permite organizar las informaciones y consiste en el ordenamiento de los datos a través de clases y frecuencias. Eso es tabla de frecuencia. Ahora sí, con toda esta teoría, usted está en capacidad de poder elaborar lo que es un ejercicio en una tabla de frecuencia. Tenemos el ejercicio número 1 aquí. Nos dice el problema. Se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes de un salón de clase para saber cuál es su color favorito. De dicha encuesta se extrajeron los siguientes datos. O sea, después que se le preguntó, se extrajeron los siguientes datos. Estas son las respuestas que dieron esos estudiantes. Si yo quisiera saber cuál es la cantidad de estudiantes a quienes se le preguntó, simplemente cuento las respuestas, porque es una respuesta por cada estudiante. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5 quiere decir que son 25. 5 por 5, 25. 25 respuestas fueron 25 estudiantes. Eso es importante saberlo, la cantidad de estudiantes a la hora de llenar la tabla de frecuencia. Entonces nos piden, se requiere organizar los datos en una distribución de frecuencia. Perfecto, vamos a ver la distribución de frecuencia. Pero antes de llenarla, vamos a explicar este formato de distribución de frecuencia, pudiendo haber otro, porque a veces uno ve una letra, un autor pone una letra para referirse a una variable, y otros autores se ponen otra para referirse a la misma. Pero al final, el resultado del procedimiento es el mismo. Tenemos aquí esta tabla de frecuencia que está conformada por columnas. Las columnas son las que están de manera vertical y observamos que aquí hay 6 columnas y está organizada también en filas y son de las que están en manera horizontal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas también tenemos. Entonces, en la primera columna tenemos los colores O, X sub I, que son los datos, son las variables que tenemos ahí. En este caso es colores, esa es la variable. Bien, luego tenemos frecuencia absoluta, que se denomina con FI minúscula. Frecuencia relativa, F minúscula R,
y la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula y una I. Frecuencia relativa acumulada, F mayúscula y R, y el porciento o los porcentajes que están aquí. Bien, eso es. Ahora, vamos a ver en el transcurso del video qué significan cada una de estas frecuencias, qué significan y cómo se hace. Se verá, aquí vamos a llenar una. Entonces,